7:13 de la mañana. Continuamos en nuestra conversación con el diputado Juan Miguel Mateus, miembro de la Comisión de Política Interior del Parlamento de nuestro país. Diputado, ha habido denuncias de excesos en la práctica o cuando se realiza la operación para la liberación del pueblo. Incluso la fiscal general de la República pues ha asumido que han habido algunas actuaciones no correctas por parte de miembros de cuerpos de seguridad. ¿Es realmente la operación para la liberación del pueblo una solución a la crisis de seguridad que vive nuestro país? Te lo ilustro con esta anécdota. Hace poco entraba yo a un recorrido en Topuyito, en el municipio de Libertador, en Carabobo, una invasión, y me encuentro que viene saliendo la OLP. Vimos los restos de sangre en el suelo de la invasión, y nos encontramos con una señora llorando allí en Topuyito, y la señora me dice: la OLP es buena hasta que te matan a un sobrino. Le habían matado a un sobrino inocente, porque en ese afán de hacer bulla, activismo y de buscar delincuentes, pero no encontrarlos, se llevan por delante los derechos de los venezolanos. Luchar contra la delincuencia, por supuesto que es bueno y es necesario. Lo que no se puede hacer es establecer una política de ajusticiamiento sumario sin que se distinga y sin que se investigue quién es delincuente y quién no. La OLP cumplió recientemente un año de haber sido instalada, creada, y en ese año ha tenido un saldo mortal de 450 venezolanos, de los cuales no hay averiguación judicial, de los cuales no hay síntesis sumarial para saber si eran delincuentes o no, de lo cual no hay además, Estefi, no hay una relación de incidencia sobre el delito o la delincuencia, y es parte de la mentalidad del gobierno. Nicolás Maduro, que es el responsable último, cree que los problemas se resuelven a garrotazo, violando los derechos humanos y sembrando miedo. Los venezolanos sabemos que el problema de fondo no es que se resuelva el tema matando a discreción, sino cercando la impunidad, mejorando el sistema de justicia, mejorando el sistema penitenciario, mejorando las políticas de prevención del delito y sobre todo atendiendo a cada carabobeño y a cada venezolano, atendiendo a las víctimas, porque ese es el gran drama de la violencia en Venezuela, las víctimas. Hay una gran porción del pueblo de Venezuela que ha sufrido ataques del AMPA, que han muerto por el AMPA, que son secuestrados, han recibido balazos, están discapacitados. Vaya a ellos, desde Primero Justicia, toda nuestra solidaridad y nuestra lucha desde la Comisión de Política Interior. Diputado, antes de pasar a la participación del Twitter, que es muchísima, a través de @primerapágina, el tema económico en el estado Carabobo. Vemos, se siguen viendo largas colas en la capital, pero recibimos a diario denuncias del interior del país que la crisis es mucho mayor. ¿Ha funcionado quizás las políticas gubernamentales que se han implementado, los CLAP? Bueno, en Carabobo, y me duele decirlo, Carabobo es un estado en hambre. Pasó de ser la tacita industrial, el parque industrial de Venezuela que lo producía todo, a ser un estado totalmente deprimido, en el cual vemos que el 80% de los carabobeños come solo una vez al día, 40% de nuestros niños sufren de desnutrición infantil. Hay una situación de hambre. Si uno camina, por ejemplo, en Carlos Arbelo, en Huigua, en Los Guayos, en Guacara, en San Joaquín, en cualquier municipio del estado Carabobo, se encuentran las familias enteras temblando porque ya no hay mango, porque no tienen cómo tener acceso al topocho y porque no llegan las bolsas de los CLAPS. Por ejemplo, el gobernador Francisco Ameliach, que es vil, perverso, declaraba en estos días que a la Isabelica no iban a llegar las bolsas de comida porque la Isabelica es guarimbera. Es decir, para Francisco Ameliach existen carabobeños y valencianos de primera y de segunda, y él se cree en el derecho de poner a pasar hambre a familias venezolanas que tienen dinero para comprar y que trabajan para comprar, pero que por efectos del socialismo no pueden comprar en los mercados. Pues nosotros estamos luchando por revocar a Maduro para que nunca más un carabobeño ni un venezolano vuelva a pasar hambre en esta situación. ¿Cuál es su evaluación del cambio de la destitución de Miguel Pérez Abad como encargado de la economía de nuestro país? Bueno, Maduro está en su laberinto, Maduro está entrampado. Maduro quiere hacerle ver al pueblo de Venezuela que el problema no es el modelo, sino los operadores. O sea, para Maduro el problema no es el carro que se daña, que no funciona bien, sino el chofer. Pero el problema es el modelo que no produce, se llama socialismo del siglo XXI, que lo que ha hecho es traer hambre y desolación. Y desde Carabobo sabemos que si Maduro pone a Pérez Abad a ser ministro de una economía socialista, va a haber hambre.
Si pone a otro ministro, va a haber hambre. Y mientras él sea presidente, va a haber hambre y por eso lo tenemos que revocar. Diputado, hay participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, pero es mi compañero Gabriel López quien se la presenta de inmediato. Gabriel. Efectivamente, diputado Mateus, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Globovisión en primera página. @Big Power le pregunta, la opinión de la Mesa de la Unidad Democrática debe ser única y coherente. ¿Por qué en AD están empecinados en hablar de elecciones regionales? Bueno, lo que es importante es hablar de la expresión del deseo de cambio de Venezuela. Los venezolanos tenemos derechos políticos, tenemos derecho a revocar a Maduro y tenemos derecho a elegir nuevos gobernadores. Es una actitud coherente de toda la unidad, luchar por el referéndum que va a ser este año y luchar por las elecciones regionales, porque no podemos seguir teniendo ese montón de gobernadores del hambre, ese montón de gobernadores que lo que hacen es servir a Nicolás Maduro, como es el caso de Ameliach, que es un gobernador de hambre, como lo es Maduro, que es un presidente del hambre. Seguimos, hay muchas inquietudes, diputado, le vamos a solicitar por favor respuestas bastante precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Eric Martínez le escribe lo siguiente: buen día, diputado, me pregunto cuáles son los efectos de la Carta Democrática de la OEA. La situación sigue mal. La Carta Interamericana Democrática enciende una luz de alerta y le dice al mundo, Nicolás Maduro no es un presidente legítimo, en Venezuela no hay democracia, el pueblo de Venezuela está secuestrado y tiene derecho al referéndum. Diputado, si el 24 no estoy donde voto, ¿puedo firmar para el 20%? Esto se lo pregunta @CarlosAlirio7. Bueno, la huella para el 20% es nacional, pero debe ser colocada en la entidad federal, tiene que estar en su entidad federal para poner precisamente su voluntad de revocar a Maduro. @William Muscus le pregunta o le comenta lo siguiente, diputado, le dice, es inaceptable que no se hagan las elecciones regionales. Responda específicamente sobre esto. Hay muchas inquietudes sobre lo que puede ocurrir con las elecciones regionales también este año, diputado. Necesitamos revocar a Maduro y elegir nuevos gobernadores. No son derechos antagónicos. Vamos a revocar a Maduro y vamos a elegir gobernadores que no sean del hambre. Sobre este mismo tema, Roque Juan Peñalver le pregunta, ¿los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática, las gobernaciones, serán escogidos por primarias o se volverá a aplicar el consenso? Ya hubo un acuerdo de la MUD de hacer primarias y eso es lo que prevalece y lo que quiere el pueblo de Venezuela. Otro de las inquietudes, diputado, Kelly Alvarado le pregunta, ¿por qué la Asamblea Nacional no ha discutido la reforma o abrogación de la Ley de Costos y Precios Justos? Bueno, es un tema pendiente, se ha colocado en agenda legislativa la Ley de Producción Nacional, leyes que vayan como terapia de choque rápidamente a paliar la crisis. No ha sido posible por los torpedos del TCJ, pero eso está en agenda. Vamos a finalizar este recorrido, diputado, con un comentario que escribe Emily Noguera y le pregunta al diputado, ¿por qué no solicitan una nueva constituyente para refundar los poderes constituidos? Mi opinión muy personal es que el problema no es de leyes ni de constitución. El problema es del modelo socialista, el talante autocrático de Maduro y del hambre que vive Venezuela. Eventualmente, si eso puede ocurrir después que salgamos de Maduro y de este atolladero, pues bienvenida una constituyente, pero en este momento tenemos que despojar constitucionalmente a Maduro del poder a través del referéndum. Vamos a tener tiempo incluso, diputado, para dos comentarios más que se los voy a leer rápidamente y juntos para que usted dé una sola respuesta. @CastorToy le pregunta, diputado, ¿por qué el partido Primero Justicia mantiene revanchismo contra Ayub y contra Leopoldo López? Y John Edgar Muñoz le pregunta, ¿qué pasaría si la Interpol emite orden de arresto en contra del ministro de Interior y Justicia, el mayor general Reverol? Bueno, Reverol no puede salir de Venezuela, solo está seguro aquí en Venezuela. Si sale de Venezuela, podría ser apresado. Respecto de Primero Justicia ha dicho siempre que nuestra meta es reconciliar y unir a Venezuela y somos garantía de unidad. Nosotros votamos por Henry Ramos para que fuese presidente de la Asamblea y estamos luchando
por esa ley de amnistía para liberar a Leopoldo López y a todos los presos políticos. Creo que la unidad es perfecta y Primero Justicia pone su granito de arena para que todos marchemos hacia adelante en el servicio al pueblo de Venezuela. Diputado, tengo lamentablemente que despedir la entrevista, pero hay posibilidad de diálogo en nuestro país, tomando en cuenta que cada visión política pues defiende su ideología, en este caso su modelo, pero es la gente la que está perjudicada. ¿Cómo brindarle solución rápida al problema del hambre, al problema de la inseguridad y del desabastecimiento de alimentos y medicinas? Nosotros hemos dicho en Primero Justicia, siguiendo lo que ha dicho el Papa Francisco, que el diálogo es algo bueno en sí mismo. Lo que no puede ocurrir, como quiere Nicolás Maduro, es que se dé un diálogo a costa del hambre del pueblo carabobeño y del pueblo de Venezuela y a costa del sacrificio del referéndum revocatorio. Un diálogo así no es posible. La palabra siempre es buena, pero Maduro no quiere diálogo. Muchísimas gracias. Que esté muy Al bien. diputado